Buenas tardes. El día 9 de junio de 1930 nació en Fomento, actual provincia Santi Espíritu, municipio de Santi Espíritu, entonces provincia de Las Villas, Ricardo Máximo Santana Martínez, uno de los artemiseños, y dirán qué paradoja, que participó en las acciones del asalto a Moncada. Y es una paradoja, sí, los fomentenses lo reconocen como uno de sus hijos que luchó en el cuartel Moncada. Los artemiseños también lo tenemos entre los hijos de este pueblo que combatió en el Moncada, como lo puede tener Cuba entera, porque los moncadistas, como los héroes y mártires de la patria, todos son hijos de este país. Donde quiera que se les mencione, se les recuerde y se les agradezca y venere. En el caso de Ricardo Santana Martínez, nació en Fomento. Vino a vivir, niño, adolescente, para Artemisa, a la localidad de Mango Dulce, muy cerca allá de los límites entre Artemisa y Candelaria, y ya joven viene a vivir al pueblo de Artemisa, al barrio de La Matilde. Allí en la calle República, muy cerca de lo que nosotros conocemos como la Avenida de los Mangos, hay un consultorio médico que tiene una tarja que recuerda que allí vivió Ricardo Santana y Martínez. Allí estaba la ponchera, se le decía, de Ricardo Santana, muy cerca de la vivienda de otros moncadistas y sobre todo muy cerca de la del combatiente, hoy comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Ahora bien, esto no es una contradicción. En el programa anterior hablé de Eduardo García Lavandero, que naciendo en San Cristóbal se le reconoce como un mártir de la lucha clandestina en Artemisa. Eso sucede con otros moncadistas, por ejemplo, José Francisco Costa Velázquez, que nació en Bahahonda, pero participó en el Moncada por una célula de Guanajay. Podemos hablar de alguien que participó por Artemisa, pero que era de otro lugar, como José Suárez Blanco, que fue natal, o sea, nació en Los Palacios. José Antonio Labrador nació en Viñales, pero vivieron aquí en Artemisa, aquí se formaron, aquí conformaron una célula del movimiento y después fueron a Moncada. Algunos sobrevivieron, otros no. En el caso de Santana sí, y lo que lo hace más notable es el hecho de que después de declararse por Fidel la retirada, al ver ya comprobado el hecho que no se podía tomar el cuartel, sale Fidel en un carro, le cede su lugar a un herido y sigue corriendo despavorido por toda la avenida Garzón, tratando de buscar refugio, de salir del lugar de la acción. Y en ese momento lo están persiguiendo. Es cuando pasa Ricardo Santana, el guajiro, en un carro y lo recoge. Que por cierto hay un libro que se llama El Artemiseño que rescató a Fidel, cuyo autor es Enrique Garcés Montero, coronel de las Fuerzas Armadas, atiende la defensa acá en el gobierno de Artemisa, vive en Guanajay, pero se reconoce como un guajiro de Mabay, donde se explican, donde se describen todas estas acciones, un grupo de anécdotas, y hay un momento en que cuando Santana recoge a Fidel, que le salva la vida, aunque el libro se llama El Artemiseño que rescató a Fidel, le salvó la vida de hecho, y donde explica cómo Fidel lo conmina a tomar entonces el cuartel del Caney. No podía Fidel salir sin tomar algún cuartel, y el guajiro le dice: Fidel, tú estás loco. Fidel un poco que lo increpa con palabras fuertes. El guajiro dijo: pues vamos para allá. Pero finalmente, por suerte, Fidel desistió de aquella idea de una segunda vuelta, de un segundo ataque a otro cuartel. Hay otra cosa llamativa en Ricardo Santana. Siempre mantuvo, a pesar de que Fidel en varias ocasiones, en momentos diferentes, preguntó, quiso saber quién era, Ricardo Santana nunca lo dijo. Prácticamente porque alguien lo obligó en uno de esos encuentros con Fidel, lo dio a conocer. Fidel le dijo: pero ¿por qué tú no me dijiste, si has estado presente en otros momentos, que había sido tú o que fuiste tú? Le dijo: porque eso es lo menos importante. Que lo haya salvado yo, que lo haya rescatado, lo más importante es usted. Un hombre de una modestia proverbial que vivió después, quiero decir que después del asalto en Moncada no fue detenido. Vivió durante un tiempo en una finca por allá por Oriente, por el propio Santiago de Cuba. Salió del país, estuvo en México, fue masajista de un equipo profesional por allá por México de pelota. Volvió para acá, estuvo en el 26 de julio, triunfo de la revolución, ocupó las más diversas responsabilidades. Se jubiló ya desempeñándose como trabajador
en las dependencias del Banco Nacional de Cuba. Y repito, hay dos cosas que son admirables en este caso, o dos o tres: el haber sido combatiente de Moncada, haber rescatado a Fidel y haber mantenido la proverbial modestia al considerar que era más importante Fidel que alguien que pudiera haberlo salvado, ganar algún tipo de protagonismo por eso. Un homenaje de aquí a Ricardo Santana. Momento clave de la historia combativa de este país: fundación del movimiento 26 de julio en la calle Factoría número 62, el 12 de junio de 1955. Menos de un mes después de la salida de prisión de Fidel y de los moncadistas del presidio Modelo en Isla de Pinos. Aquella agrupación que conformó Fidel y con la cual fue al Moncada fue el movimiento. Se le llamó el movimiento, algo así, abstracto, y cuando salen de la prisión, alguien le propone a Fidel, en la propia embarcación El Pinero, cuando venían de la isla a Batabano, que aquella agrupación se llamara Movimiento 26 de Julio. Fidel dijo que estaba de acuerdo, pero que debían esperar a una gran reunión donde hubiese un grupo más de combatientes, con más protagonismo para ellos, y entonces decidir en un colectivo. Y así fue, después de llegar a La Habana, el 12 de junio de 1955, en Factoría número 62, el 12 de junio, repito, se conformó el movimiento 26 de julio. Aquello que era el movimiento tomó cuerpo, ya estaba un poco más reorganizado, pues Fidel se encargó de eso desde la prisión, además de Merva y Aide, que salieron 6 o 7 meses antes que Fidel. Ubican la posibilidad de que el movimiento tiene que reorganizarse, pero con un nombre propio, que tomara forma. Y Movimiento 26 de Julio le quedaba como anillo al dedo. A partir de ahí es que comienza de ayer la reorganización del movimiento revolucionario. Empieza la reorganización y la organización de nuevas células. Comienza a ser más combativo el movimiento de combatientes clandestinos en las ciudades. Fue un factor clave en el apoyo a la preparación de la expedición del Granma, al desembarco de esos expedicionarios, a la lucha guerrillera a partir de diciembre del año 1956, enero del 57, un artemiseño, José Suárez Blanco, nacido, como decía, en Los Palacios, estuvo en la dirección del movimiento 26 de julio, sobre todo como jefe de la provincia, antigua provincia de Pinar del Río, pero repito, es clave la fundación del movimiento 26 de julio con protagonismo de Artemisa, 12 de junio de 1955. Quiso la historia, hablaba en el programa pasado de que el 5 de junio puso la historia dos artemiseños en nacimiento, el 5 en diferentes años, Polo Montañez y Eduardo García Lavandero, un hombre de la cultura y un hombre de la historia combativa de Artemisa y de Cuba. Y el 14 de junio quiso la historia colocar en esa jornada, uno en 1845 Antonio Maceo, otro en 1928 el Che, poner el nacimiento de dos grandes figuras del movimiento revolucionario latinoamericano e internacional ese día 14 de junio. En el caso del Che, argentino, vamos a darle la cortesía al extranjero en este caso, es con Gómez la máxima representación del internacionalismo en las luchas del pueblo cubano por su independencia, o sea, en el proceso revolucionario cubano. Se une a los combatientes futuros expedicionarios del Granma, de la cual formó parte en México. Se convierte en el primer comandante, viniendo como médico y con grados de teniente, en el primer comandante del ejército rebelde nombrado por Fidel, cuando habían ahí en la tropa guerrillera hombres como Raúl, hermano de Fidel, como Almeida, como Ramiro Valdés, como otros que acompañaron a Fidel desde los momentos anteriores a Moncada, pero fue Che el de la mayor confianza, el de mayor conocimiento, el de mayor liderazgo, el de mayor nivel de capacidad táctica y estratégica como combatiente guerrillero, que creo que el mayor vínculo que tiene con Artemisa, independientemente de que después del triunfo de la revolución estuvo por acá, le debemos a Arquitect, la creación de Arquitect, su inauguración en el año 64, le debemos también las visitas como a la fábrica de cemento, a la zona del SUSEC de Angerona, cuando la crisis de octubre
en 1962, en tanto era jefe militar de Occidente, pero creo que lo que más le debemos es su relación con Ciro Redondo, el haberle puesto a su columna guerrillera, no Máximo Gómez, si bien Camilo le puso Antonio Maceo a la de él, a la 8, a la de él, el Che le puso Ciro Redondo a esa columna guerrillera, y demostró siempre un gran sentido de confianza y de compromiso con los artemiseños, al punto que el segundo jefe de aquella columna guerrillera, de un jefe tan exigente como el Che, lo fue Ramiro Valdés, con grado de comandante, hoy comandante de la revolución, y creo que esos son algunos de los vínculos, pudieron visitar otros. Y está el caso de Maceo, que creo que el mayor vínculo que tiene con Artemisa es haber no traído la guerra hasta acá. Ya había grupos armados de 1893, cuando no había empezado la guerra en Oriente, la guerra del 95. Pero sí catalizó la guerra con Gómez en esta parte del país cuando entró a Guira de Melena el 4 de enero de 1896. Combatió en toda la región de Artemisa, su caída en combate en San Pedro Bauta el 7 de diciembre de 1896 es el acontecimiento histórico más importante ocurrido en tierras de Artemisa. Una de las grandes academias militares, la Universidad de Ciencias Militares de Ceiba del Agua, lleva el nombre de Antonio Maceo, y hay una estatua allí del escultor bautense Juan Quintanilla, de Antonio Maceo, a la entrada de esa escuela de cadete, como la conocemos, que es una de las dos que existe en Cuba de ese tipo, la otra está en San Luis, en Oriente, y creo que sí, que la presencia de Maceo en Artemisa, un día podemos dedicarle un programa a eso, la manera en que marcó la presencia de Maceo la actual provincia de Artemisa. Pero es lo que yo tenía por hoy. Los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia, y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.